personalidad de cada uno también el saber qué hago ahora con esto que tengo. Porque ignorar la realidad no cambia la realidad. Esta era la realidad. Acá hay una crisis, acá hay una situación compleja. Entonces, ¿qué hago con esto que me toca resolver? Porque tengo muchas formas de abordar una crisis. Si soy parte de ella, resolviéndola, o delegando que alguien se haga cargo, o negarla y sucumbir en medio de la crisis. Entonces, me planteaba, ¿qué es estar enfermo? Y bueno, lo voy a definir por lo opuesto, que es la salud. Y la salud no es solamente no tener una enfermedad física, sino que la salud también tiene que ver con el equilibrio psicológico, con el equilibrio emocional, con el equilibrio espiritual. Y entonces me di cuenta que este desequilibrio físico que se producía en mí estaba íntimamente relacionado con una fuerte crisis emocional que había pasado por mi vida y por mi historia, porque uno es en el presente la consecuencia de todo lo que ha vivido hacia atrás, es consecuencia de su historia, que no se puede negar. Y a veces es una historia que uno no sabe cómo manejarla, cómo asumirla, cómo interpretarla y qué hacer con la propia historia. Así fue como empecé a pensarme. Empecé en esta instancia con una actitud muy hacia adentro, ¿no? En que uno quiere más que todo quedarse quieto, reflexionar, poder entender, poder comprender qué es lo que está pasando para poder asumir. De lo contrario no puedo asumir absolutamente nada. Eso requiere evidentemente de un gran ejercicio de la paciencia. Y el hecho de ser pacientes es una tarea que no se logra de un día para el otro. Es un trabajo cotidiano. Es algo que nosotros debemos enseñar, así como a los niños les decimos, espera que ya te voy a preparar la leche, espera, tener paciencia, aprende a esperar. Esas cosas que nosotros decimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a veces y pocas veces las ponemos en práctica nosotros y perdemos la paciencia con gran rapidez. En este caso, había que comprender que la situación era tan crítica que uno debía doblegar el esfuerzo para ser paciente. Los mecanismos necesarios para salir adelante. Si yo no quiero curarme, si yo voy registrando en mi mente que no puedo lograrlo, los médicos pueden hacer lo que quieran, pero no van a conseguir que yo me recupere. Entonces, es tan importante el trabajo de la mente del paciente, de la mente del enfermo, para poder lograr su propia curación. Está transitando una dolorosa enfermedad. Sí, porque fue víctima de una cruel enfermedad. Es decir, se dejó morir. Fíjense lo que se lee, se dejó morir. Y yo no quería morirme. Tenía demasiadas razones para luchar por la vida. Amo demasiado la vida, soy una apasionada por las cosas de la vida, por lo cotidiano, por las cosas maravillosas que uno puede encontrar en la medida en que uno... Porque estar vivo, decías hoy, Dan, no es solamente respirar. Estar vivo es otra cosa. Entonces, yo quería sentirme viva. Es tan maravilloso caminar por la vida y dejar que la vida te despeine y ser parte y andar y sonreír. Es maravilloso. A pesar de estar enfermos. ¿Por qué? Porque todo pasa. Pasa lo malo y pasa lo bueno. No se puede vivir permanentemente en la cresta de la ola. Entonces, cuando estamos enfermos, habrá que ser pacientes y esperar ese momento en que me recobro fuerzas y sigo adelante. En realidad, a pesar de que la enfermedad del cáncer implicaba un desequilibrio hormonal, un desequilibrio en las células, un desequilibrio emocional, yo me sentía íntegra. Consideraba que la vida me había dado muchas herramientas
para salir adelante. Y una de las cosas que me hicieron ver mis alumnos fue una de las cartas que recibí, de las muchísimas cartas que ellos me escribieron, que me decían: profesora, usted que tanto nos dijo que ante cualquier situación nosotros teníamos que salir adelante y luchar, usted ahora no puede abandonar. Entonces me sentí presa de mis propias palabras y supe que tenía que ser coherente, y que si hubiese sido un hijo mío le hubiese dicho: tenés que luchar para salir adelante, vos podés. Entonces ese fue el primer aprendizaje. El primer aprendizaje es saber que eso que yo digo a los demás, esos discursos que yo utilizo para dejarle a mis hijos, a mis alumnos, en el caso de quienes somos docentes, o a la gente que queremos, a las amistades, esas cosas a veces las tengo que cumplir yo primero. Eso, saber de antemano, por eso me parecía importante este libro y poder volcar en las palabras, y que este libro vaya por los lugares más impensados para poder ayudar a alguien, ¿no?, que en algún momento ha estado o pueda tener la posibilidad de estar acompañando de la mejor manera a quien está sufriendo. Les decía recién, uno puede elegir ser víctima, uno puede estar quejándose todo el día. ¿Vieron esas personas que uno a veces se empiezan a quedar solas? Porque dice: yo no voy más a visitar a la María, y cada vez que voy está, que me duele, que no me duele, que no me puedo levantar, que yo ya no puedo esto, que yo ya no puedo aquello. Entonces, en vez de ser un encuentro de alegría, un encuentro de almas, es un encuentro en donde uno solo se queja y se queja y se queja, y terminamos en la soledad. A veces nosotros elegimos estar solos. Este tema de la soledad es un tema que da para mucho. Yo tampoco quiero extenderme tanto por respeto a la otra gente que tiene que hablar después, pero es muy interesante plantearse la soledad como elección. Y esta es una de las formas de elegir estar solo. Cuando uno solamente empieza a pensar en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, entonces termina creyéndose que nadie lo quiere, que nadie se compadece de uno, y creyendo también que es el ombligo del mundo. Y convengamos que nadie es el ombligo del mundo. Entonces no tenemos la obligación de que porque alguien esté enfermo yo tengo que estar 24 horas ahí. Porque convengamos que a veces el enfermo también necesita estar solo. A veces dice: ay, por favor, que se vayan las visitas, que quiero estar solo, quiero el silencio, quiero reencontrarme, quiero descansar, quiero relajarme, porque a veces una visita, no siempre, pero a veces, una visita es pura ficción. ¿Cómo estás? Bien, y sí, y la sonrisa, y se habla de los bueyes perdidos, y se habla de todo menos de lo que se debería hablar, que sería tan simple. Decirle: ¿cómo estás llevando tu enfermedad? ¿Qué estás necesitando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te ha dolido hoy? A ver, mostrame cómo, no sé, ¿estás lastimado hoy con los rayos? Sí, te ayudo. Y a veces la gente no se anima. Incluso aquellas personas que uno ha sentido siempre tan cerca. Incluso cuando el mismo enfermo empieza a replegarse, porque, claro, despliega sus miedos y cree que ya no va a recibir la misma aceptación de antes y se cree mucho más débil. Y esto lo hablo en varios aspectos. Comentaba hoy en la radio que un comunicador me preguntó en una oportunidad de una entrevista: debe ser difícil para un hombre vivir con una mujer incompleta. Entonces yo pensé: qué suerte tendrá este señor periodista, que no le falte una muela, no le falta una amígdala, no le falta una neurona. Bueno, yo no me he sentido mujer incompleta, porque tener un pecho más o un pecho menos no me hace ser un ser completo. El ser completo pasa por otro lado, no solamente por lo físico, porque, como les decía, puedo tener todas las partes de mi organismo y realmente mis neuronas no conectarse como corresponden. Bien. La verdad que a mí el cáncer me transformó. Y yo digo,
termino diciendo una frase que puede resultar por allí un poco asombrosa. Para mí fue una bendición, porque todas aquellas cosas que nos pasan en la vida y que nos ayudan a transformarnos para bien o a hacer el bien son bendiciones. Así que bueno, soy una bendecida por el cáncer y quería llegar a todos los lugares donde sea posible llegar para dar un mensaje de esperanza, para que si a ustedes les toca compartir con alguien una situación así de dolorosa, pongan su mejor sonrisa y se preparen para andar un camino difícil, pero posible de llegar a una buena meta. Eso es fundamental que lo aprendan. Y agradezco fundamentalmente a todos los que me permitieron reconocer esto, a reconocer que es posible vivir. Y voy a terminar con una frase que tengo allí escrita que me pareció maravillosa. Seguramente ustedes lo conocen, Walt Whitman, que dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No te resignes, huye. Valora la belleza de las cosas simples. No podemos remar contra nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Muchas gracias.